Y a esta hora del día en Noticias TV5 tenemos un invitado especial. Se trata de David Pastrana. Él es docente de la Universidad de la Amazonia y economista egresado de la Universidad Santo Tomás. Profe, bienvenido a Canal TV5 Somos Región. Qué gusto tenerlo con nosotros. Gracias, María Paula. Un saludo a los televidentes y a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, precisamente vamos a hablar del tema de economía. Queremos saber cómo inicia este 2025 Colombia en materia económica. Bueno, empecemos con datos. Para el tercer trimestre del año 2024, el crecimiento, digamos, del PIB colombiano fue del 2%. También, digamos, terminamos con una inflación, que es el índice de precios al consumidor, alrededor del 5,6%. De cierta manera hay una estabilidad económica que es el reflejo de lo que ha sido el país. O sea, el país de cierta manera ha tenido una estabilidad económica por décadas, pues se puede decir, en la cual ha sostenido una inflación estable y un crecimiento que, a pesar de ciertas situaciones como lo que sucedió en la pandemia o algunos casos excepcionales como a finales de los 90 cuando tuvimos el problema del UPAC o el problema de los créditos hipotecarios o una inflación que superó el 30%, creo que el país de cierta manera se mantiene estable. Colombia es un país que ante la deuda pública, ante la deuda internacional, siempre ha sido un país que es un deudor responsable. Eso es muy importante para el nombre del país y relativamente tiene instituciones que siguen fortaleciendo el país como tal. Recordemos que Colombia también tiene una democracia que no ha sido interrumpida en más de 50 años. Todo eso definitivamente nosotros tenemos que ver que es un país con ciertas fortalezas y con muchas debilidades, pero hay una estabilidad. Precisamente en la nota anterior hablábamos de que hay un panorama desalentador en materia fiscal en el país. ¿Cómo se puede traducir esto? Hay preocupaciones fiscales, no se pueden desconocer. Es un tema, digamos, un poco profundo y viene de una pequeña irresponsabilidad que han tenido las instituciones, en este caso el Ejecutivo, desde hace algunos años, de seguir aumentando ese costo fiscal del país, ese costo en el presupuesto general de la nación relacionado con la burocracia exponencial. Voy a hacer una breve explicación. Han crecido las instituciones de una manera un poco más acelerada que el crecimiento de los tributos que recoge el país para sostener ese presupuesto. De esa manera, digamos, se genera un costo adicional que no deja de preocupar, y fue precisamente la coyuntura que generó la problemática entre el Congreso de la República y la Presidencia de la República para que no se diera una aprobación del presupuesto general de la Nación para el 2025 de manera normal, como se debe hacer, por medio del legislativo, y se tuviera que recurrir a la aprobación por decreto. La deuda pública también ha crecido a lo largo de los años, se aumentó de manera un poco acelerada. No hay que desconocer que la deuda pública, la deuda externa, sigue siendo un peso grande que tiene Colombia y se ha sostenido y sigue aumentándose. Entonces, sí hay una preocupación fiscal, digamos, del sostenimiento para el siguiente año. Y con respecto a los recaudos que se esperan, digamos, obtener por medio de tributos, también hay una expectativa un poco delicada, y ese precisamente fue la coyuntura que se derivó y como que generó esa tensión que posteriormente casi que se rompió y se tuvo que aprobar un presupuesto por medio de decreto, que eso no se hacía hace décadas, y pues no deja de preocupar un poco como ese distanciamiento entre las instituciones. Ok, vale, profe. En materia, ya trasladando este tema al panorama regional, ¿cómo se encuentra nuestro departamento del Caquetá y específicamente su capital, Florencia? ¿Cómo está en materia de desarrollo económico? No deja de desconectarse, digamos, los temas económicos nacionales con los regionales. Obviamente. ¿Qué es importante? Saber, digamos, algunas responsabilidades y expectativas que tenemos como población con respecto a quienes nos gobiernan y a quienes están a cargo de esa política tanto económica como fiscal. Yo quiero, pues, de pronto, sin extenderme mucho, digamos, decir que la política económica está a cargo del Banco de la República, que el Banco de la República es el encargado de manejar lo que son las tasas de interés y algunas otras decisiones por medio de su junta directiva y su autonomía para controlar lo que es la inflación. Tenemos una inflación de 5,6% en el año 2024, una inflación que, vuelvo a repetir, es estable, digamos que está dentro de un dígito, y eso nos da cierto margen de tranquilidad.
pero a nivel fiscal y a nivel de decisiones de desarrollo económico sí hay algunas intranquilidades. Y para hacer un poco el análisis entre lo nacional y lo local, cuando se dan los datos del PIB, que hubo un crecimiento del 2%, lo acabo de mencionar, uno no se puede quedar solo con esos datos. Hay algunas cosas que no dejan de preocupar. Por ejemplo, cada vez que nosotros vemos en algunos medios nacionales o especialistas económicos hablando, siempre cuando se habla del PIB, se habla de lo que creció o decreció un sector en especial, que es la industria. Esa industria, digamos, siempre ese dato tiene que estar implícito dentro de ese análisis del PIB. ¿Por qué razón? Porque la industria es el sector económico que más genera empleo, es muy potencial en empleo, y al final las personas, tanto en Florencia, en el Caquetá, en el Paujil, en San Vicente del Caguán, en Bogotá, en Cali, siempre su mayor preocupación es el empleo. El empleo no deja de ser la principal herramienta para generar derechos en las personas. Entonces ahí es el sector industrial lo que aún se ve un poco rezagado, tuvo un pequeño decrecimiento en el año a nivel nacional, y por esa razón de una vez hago la conexión con lo local. El Caquetá no ha podido desarrollarse industrialmente, y aún en el PIB del Caquetá la industria solo representa un 3% del PIB del Caquetá, el 3%. ¿Y qué quiere decir cuando la industria solo representa un 3% del PIB? Hay algunas problemáticas en empleo, porque no tenemos desarrollado, digamos, generadores de empleo por medio de este sector. Es muy preocupante, digamos, que no podamos dar ese paso. No tenemos más excusas como departamento o como región para no darlo. Al Caquetá le llegan muchos recursos, se hacen esfuerzos. El Caquetá desde el año 2012 recibe, después de la reforma al Sistema General de Regalías, recursos por regalías, recursos por OCATPAS a partir más o menos del 2019, cuando se aprobó el primer proyecto de OCATPAS, que fue en el municipio de San José del Fragua. Y entonces ahí están los retos económicos que tenemos como región y que deben de conectar tanto a los gobernantes como a los habitantes de la región. Se han hecho esfuerzos. Yo por lo menos veo en lo local cómo los gobernantes han estado tratando de trabajar conjuntamente. Han hecho como un trabajo conjunto, un trabajo en equipo, y han abordado algunos puntos importantes como el tema de la infraestructura vial en la capital, como el tema de seguridad y infraestructura de las vías rurales también a nivel departamental. Se han avanzado demasiado, pero quedan algunos retos en el tema económico. Por ejemplo, en el caso de Florencia, sin duda alguna preocupa el tema, digamos, del centro de la ciudad. Como los comerciantes, que el comercio aporta el 18% del PIB más o menos de la ciudad capital, de Florencia o del Caquetá. En Florencia es un poco más, disculpe, en el Caquetá el 18%. Y aún hay preocupaciones sobre todo por el tema del espacio público, la organización de la capital. Vemos que se preocupa el tema de cómo no podemos llegar a demandar los bienes y servicios que ofrece el centro de la ciudad a través de los empresarios, porque no hay espacios donde parquear, porque no hay espacios donde desarrollarse. Entonces, esos son como retos que tiene a corto plazo, digamos, el municipio para empezar a abordar a través de su plan de ordenamiento territorial y algunas políticas económicas normales. Y a nivel departamental, sin duda alguna, reitero, un reto importante puede ser el desarrollo industrial. Ya se avanzó en las vías terciarias, un desarrollo agroindustrial que permita precisamente generar empleo. ¿Cómo se desarrolla esa agroindustria? O pensaríamos nosotros, no sé si vamos a abordar ese tema de cómo poder desarrollar un poco el departamento en ese sentido. Se debería aumentar lo que es la cadena productiva en el último eslabón, que es la oferta, el mercado, poder desarrollar las ventas, poder desarrollar lo que es la oferta de servicios y poder trasladar nuestros bienes al interior del país e incluso exportación. Si tú desarrollas ese último eslabón de la cadena productiva, desarrollas toda la demás cadena productiva del departamento. ¿Por qué razón? Porque las personas cuando sienten que su producto es demandado, cuando su producto es comprado y puede ser vendido al exterior, se dedican a desarrollarlo y a cultivarlo o a producirlo. Por esa razón nosotros en el Caquetá vemos que la mayoría de personas en el sector rural o en las fincas se dedican al sector lácteo. O sea, todos apuntan hacia la ganadería. Y no es por otra cosa, porque simplemente hay una demanda permanente del bien como tal, del bien de la leche, para transformar esos bienes en queso, y se exportan y se venden. Sin duda alguna, si nosotros desarrolláramos
otros sectores podría ser muy importante. Y tenemos las herramientas, los recursos del Sistema General de Regalías y de UCATPAS también permiten tener esas líneas productivas, y entonces ahí está la conexión entre el Estado y la empresa para el desarrollo económico de la región. ¿Cuánto tiempo cree, profe, que necesitaría el departamento del Caquetá para alcanzar esos objetivos? Dependiendo de cómo midamos, digamos, o cuál es el objetivo que nos propongamos. Digamos que la industrialización, que sin duda alguna para mí pienso que puede ser el camino para desarrollar el empleo en el departamento, no sería tan complejo, no sería tan complejo de desarrollarlo y podríamos poner un horizonte de unos 10 años. Para decirlo, un horizonte de unos 10 años nosotros podemos tener un desarrollo económico. Enfocado. Me explico. Cuando de cierta manera nosotros desarrollamos la industria, estamos garantizando que también hayan ingresos, no solo para el municipio, no solo para el departamento, sino para todo el país. Ahí está, digamos, ahí está la clave tanto para el territorio como para el país. Desarrollar actividades productivas que a corto, mediano y largo plazo también representen ingresos para la nación. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos del país. Nosotros no podemos desconectar, nosotros no podemos, digamos, decir que somos como una región ni tan olvidada ni tan cercana. Nosotros estamos conectados con el país y tanto recibimos del país ingresos fiscales, ingresos, digamos, públicos que permiten, digamos, el empleo de muchas personas en el sector público en el departamento, como también debemos ser corresponsables de poder desarrollar esas actividades que permitan que aumenten esos ingresos en el país como tal. Perfecto. Bueno, profe, pues muchas gracias por su valiosa intervención aquí en Noticias TV5. Gracias a ustedes, María Paula, a los televidentes, y un feliz año 2025.